vista se define como la manera de considerar un asunto o la manera en que ese asunto es presentado para el entendimiento. En palabras más sencillas, un punto de vista es la forma en que una persona ve o visualiza una situación particular. Aunque hablar de punto de vista es un denominador común en la humanidad, en Puerto Rico hemos botado la bola. Somos expertos en diversidad de puntos de vista. Quiero decir que somos sumamente opinionados. Y eso no es necesariamente malo, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro aprendizaje, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, y porque sí. En Puerto Rico sabemos de todo un poco según el tema que se nos presente. Por ejemplo, cuando dieron el concurso de Miss Puerto Rico Universe, no importa cómo es la persona, cómo seamos, somos expertos y expertas en belleza. En maquillaje, en traje, en zapato, en peinado, en proyección escénica, en fin. Es como si la corona me perteneciera a mí o quien opina sobre el concurso y no a la ganadora. Somos excelentes. Una señora yo vi que escribió en las redes, todas son feas. Yo digo, pero esto no es un concurso de belleza. Yo la conozco, no creo que ella exactamente sea, ¿verdad?, una reina de belleza. Y le digo, pero de verdad todas son feas, yo no lo había visto. En Puerto Rico somos expertos en deportes, aunque nadie lo practique o no estemos en Asia jugando en el Mundial de Baloncesto. Estoy segura que hay gente opinando exactamente por qué perdieron y por qué no debieron, por qué Italia no debió ganarle a Puerto Rico. Los puntos de vista de los puertorriqueños no tienen fin cuando se trata de política, de huracanes, de casos judiciales como el de Félix Verdejo. Y nos hemos convertido hasta en alguaciles y en reporteros ante actos de violencia como los ocurridos en días recientes en el Tribunal de Caguas. Opinamos de manera seria y con preocupaciones, hasta riéndonos de las desgracias más grandes. Por ejemplo, haciendo chistes y memes del reportero, que si hubiese sido usted todavía estuviera corriendo. ¿Acaso no, si hubiésemos sido nosotros, no nos hubiese pasado igual o peor? A mí me hubiesen dicho Forrest Gump. Bueno, para empezar no iba a poder coger, me iba a desmayar allí, pero vamos. Lo que sí sabemos es que nos gusta opinar porque sí, porque no, por si acaso, porque es una forma de hacer corillo, de ser escuchados, respetados, aceptados, igualados, incluidos, porque así lo aprendimos, porque es la cultura, porque nos entretiene, porque queremos opinar y dar nuestro punto de vista, punto. Hay otra gente que simplemente se sienta a escuchar los puntos de vista de otros, las opiniones de ciertas personas, y hay un sector que no debemos obviar, que no le interesa ni una cosa ni la otra. Lo que sí debería ser importante, y lo es para mí hoy, mi amado hermano y hermana, es tratar que juntos hagamos un ejercicio en este culto de hoy, y es preguntarnos cuál será el punto de vista de Dios. ¿Qué creerá, qué opinará, qué dirá, qué hará Dios sobre la política en Puerto Rico? Sobre Miss Universe, sobre la carrera que dio el periodista, sobre Verdejo y todo lo que nos resulta de interés a los puertorriqueños según la diversidad de puntos de vista. Pero más importante aún, a mí me parece, y opino yo, y es mi punto de vista para este sermón a considerar, ¿cuál será el punto de vista de Dios sobre mi vida? ¿Cuál será el punto de vista de Dios en relación, en cuanto a mi relación con el Señor y con la gente? ¿Cuál será el punto de vista de Dios sobre mi espiritualidad, sobre mi salud interna y externa, sobre mi servicio, sobre mis frutos, sobre mi voluntad y voluntades? ¿Cuál será el punto de vista de Dios sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre la misión y misiones? Y así podemos nombrar una serie de temas de interés para ti. Y que si son de interés para ti, y has tenido opiniones y también tú eres opinionado sobre eso con la razón que tengas, me parece que hoy nos podemos preguntar cuál será el punto de vista de Dios. ¿Te has detenido a considerarlo y a tomar en cuenta? Si no, ¿crees que podemos hacer el ejercicio hoy sobre cuál es el punto de vista de Dios? Pedro, el discípulo de Jesús, mi querido Pedrito, yo le llamo Pedrito de cariño porque es mi personaje bíblico favorito y lo he dicho a la saciedad. Me gusta por terco. Yo digo otras cositas más que me voy a reservar, lo digo los miércoles en el culto. Y cómo Dios lo usó más allá
de su terquedad. Y como yo me parezco a Pedro, no tienen que decir amén a coro, porque aquí como yo hay un montón de Pedro. Unos adelante y otros atrás. Pedro nos va a dar la mano, nos va a ayudar, nos va a enseñar sobre el punto de vista divino. Precisamente Pedro era muy opinionado. Siempre, pero siempre. Pedro tenía algo que decir, algo que opinar, tenía un pie al frente durante su ministerio terrenal de Jesús. Esto no es chisme, lea los evangelios. Con leer los evangelios basta para saber qué pasaba con Pedro. En la ocasión que nos ocupa hoy, los versos que acabamos de leer en el evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 16, Jesús hace su primer anuncio sobre la cruz precisamente a sus discípulos. Para poder entenderlo mejor, debemos hacer memoria de qué pasó el domingo pasado. Jesús aprovechó un momento exacto, o así lo tenía planificado, en anunciarle a sus discípulos que él iba a la cruz, el camino de la cruz, justo después de la conversación que él sostuvo con ellos, según vimos el pasado domingo. Si usted recuerda, y para beneficio de quien no estuvo, Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Quién soy yo para la gente y quién soy yo para ustedes? Cabe recordar, y es muy importante tenerlo presente para entender la lectura de hoy, que Pedro hizo una confesión a nombre de sus compañeros discípulos, en su nombre personal, y por qué no a nombre de todos los discípulos de todos los tiempos. Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Asombrado y alegrado, Jesús le dice a Pedro que él era quien. Y tú eres Pedro, y sobre ti, sobre esta roca, voy a fundar la iglesia. Y le dijo más: mira Pedro, eso a ti no te lo reveló nadie humano, esa revelación no fue humana. Esa revelación de quién es el Cristo fue por intervención divina. Y por lo tanto, así como Pedro le confesó como Mesías, Señor y Salvador, Jesús confesó a Pedro como un líder fuerte, como una roca firme sobre la cual Pedro ayudaría al Señor a edificar la iglesia. Recordando que su nombre Pedro significa piedra, Petra, piedra. Y le dijo más: tú eres bienaventurado, y hasta le dio las llaves del reino. Ocurrido este intercambio de palabras, reacciones y acciones, mi amada iglesia, Jesús supo que era su momento cumbre para dejar de saber a sus discípulos sobre la necesidad de pasar por el camino hacia la terrible muerte de cruz. La reacción de Pedro, inmediata, casi era de esperarse, y como anticipamos, precisamente estuvo ahí dando su opinión. No, Señor, ni se te ocurra. Dios te libre, Señor. ¿Cómo tú crees que esto te va a suceder a ti? Casi de manera implícita le dice: yo no lo voy a permitir, como la vez que dijo no te voy a negar, y terminó negándolo. Y mire, si Pedro estaba tan seguro de lo que hacía, que dice Mateo que Pedro se llevó a Jesús aparte para reprender a Jesús. Qué atrevido, ¿ah? Pero no se asombre mucho con Pedro, ni me le tire muchas piedras, ya le era piedra suficiente. Porque nosotros de cierta manera, o lo hemos hecho, hacemos o haremos lo mismo. Aparte, a escondidas, que no lo sepan, que no me vean, que no me escuchen, a espaldas, pero lo hago, pero lo digo, pero me pongo igual y asumo hasta actitudes para que sepan cómo yo estoy, cómo me siento, para dar un mensaje. A escondidas, pero dejando saber claramente lo que quiero y cuáles son mis intenciones. Lo hemos hecho en la casa, lo hemos hecho en los trabajos, lo hemos hecho en la iglesia del Señor. Lo hacemos en la sociedad y casi a diario lo podemos haber hecho también. Y mi pregunta es: ¿qué podemos esconder ante Dios? Realmente podemos escondernos ante la gente, pero Dios lo sabe todo. Pero como lo de Dios prevalece y lo que no es de Dios no prevalece, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, hacía un momento, no una semana como nosotros, un momento, Jesús le había dicho: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tú eres bienaventurado, y a ti daré las llaves del reino. Sí, ese mismo Pedro, el que Jesús dijo que era una piedra, bienaventurado y le dio llave, ahora el mismo Jesús le está llamando Satanás. Se dirigió Jesús a Pedro para decirle: Satanás.
estás pensando como Satanás, planificando como Satanás, hablando como Satanás, dirigiéndote a mí como Satanás, manipulando como Satanás. Y yo no quisiera ni imaginar la voz y el tono de voz y la actitud y la cara de Jesús cuando le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Jesús estaba planteando algo que no ha pasado de moda y que es importante tomar en cuenta hoy como punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es una vida de discipulado con cruz y nunca sin ella. Con sufrimiento y no sin él. No porque Dios sea un Dios sádico que quiere que tú y yo suframos, sino por el contrario, porque sabe que sufrimos en este mundo y en esta vida y nos enseña cómo sufrir cuando tomamos su cruz y le seguimos. Porque ya él sufrió. Por lo tanto, al pasar por eso, como dice Hebreos, a través del sufrimiento se hizo un hijo obediente y nos enseña a nosotros cuál es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Jesús nos dice hoy que el punto de vista de Dios es una vida donde tomamos la cruz de Jesucristo para saber cómo sufrir y con quién sufrir. Y para saber que sin Jesús no podríamos salir al otro lado. Porque con ese sufrimiento puede venir la muerte de muchas situaciones en nuestras vidas para dar a luz la vida nueva y mejor que Dios siempre tiene preparada para sus hijos y para sus hijas. No se trata de sufrir, es como lo abordes. Tomar la cruz y seguir a Jesús es como amar a Jesús, vivir y servir a Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar. Tomar la cruz y seguir a Jesús es hacernos parte del proyecto más humano del reino de Dios, del reino para el cual Él nos ha dado llave para abrir y cerrar puertas, para saber a qué tenemos acceso y a qué no tenemos acceso. De un reino que trata de la justicia de Dios primero sobre todas las cosas, para que esa justicia se haga real, sea ética y práctica, y no una mentira ni de apariencias como a veces las iglesias tratan de predicar y de vivir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. El camino de la cruz es que tengamos nuestras prioridades bien ubicadas y puestas en la justicia del reino que nos ha hecho justicia a nosotros. Porque cuando merecíamos ser condenados, el Señor dijo: absuelto de toda culpa en el nombre de Cristo. Así que el camino de la cruz es confiar que Dios primero y lo demás nos será añadido. Pero ¿cuántas veces tú y yo, hermano y hermana, incluyéndome a mí como ejemplo primero que nadie, preferimos lo añadido antes que el reino? Por lo que implica, porque el reino primero implica aprender cosas nuevas y desaprender cosas viejas. Implica sufrir y luchar, morir y vivir. Esa es la cruz. Un camino de cargas pesadas, de seguimiento genuino y de encontrarnos con Cristo en cada esquina del dolor y de la angustia tuya y de toda persona que también va por el camino de la cruz. De la vida cargando su cruz. Ojo, hay gente que dice: mi cruz es por causa de unos errores que cometiste y del pecado. Y el Señor no es indiferente a eso. Pero cuidado con nuestros discursos de hacernos las víctimas de nosotros mismos, porque delante de Jesús eso nunca funciona. La vida realmente muchas veces no nos sonríe, pero ahí está Jesús sonriéndonos. La vida nos ha hecho llorar, pero Jesús está ahí con su cruz para consolarnos. En la vida nos enfermamos y ahí está el Señor para sanarnos con su cruz. En la vida está llena de dolores y angustia y está el Señor para librarnos de toda y dejarnos saber para qué nos hemos sentido desamparados y salir diferente de esa situación de la cruz. El camino de la cruz no es el trazado por ti como tú lo quieres, es trazado por Jesús y ya Él lo recorrió primero con Cristo, con su vida y su ejemplo. Más que opiniones, Jesús trazó el camino de la cruz poniendo en acción la palabra de Dios. La voluntad de Dios, el corazón de Dios en la vida del ser humano. Él se encarnó, se hizo Dios en medio nuestro para que tú y yo viéramos con nuestros propios ojos, oyéramos con nuestros propios oídos, abrazáramos con nuestros propios brazos esa gran verdad de Dios
a través de Jesucristo. Esa es la palabra de verdad, la voluntad y el corazón de Dios. Hecho salvación, hecho libertad, hecho compasión, misericordia, perdón, sanidad y todo lo que Jesús ofrece. Sin duda Jesús y el camino de la cruz nos pertenecen. Pero hay cristianos que quisieran vivir un cristianismo sin cruces. El que siempre anda luchando para que todo esté bien y se frustra cuando algo no le sale bien. Pero el que anda en el camino de la cruz sabe que aunque haya cosas que no salen bien, Jesús viene a nuestro auxilio. Siempre estará a nuestro alcance el auxilio del Señor. Porque si el paso por la cruz no es en vano, es para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Y para que la iglesia aprenda de una buena vez a ayudar a toda la gente que anda por la calle cargando su propia cruz. Tal vez la cruz se llama enfermedad, tal vez la cruz se llama depresión, tal vez la cruz se llama porque me violaron, porque me están maltratando, tal vez la cruz se llama luma, pobreza, hambre. Y la iglesia debe caminar tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Tomar la cruz es saber que Jesús transita contigo, a favor tuyo, llorando contigo, sufriendo contigo, sin abandonarte, para que tú no lo abandones a Él, rogando por ti a gritos como lo hizo desde la cruz, cargando tu cruz y ayudándote, asistiéndote y salvándote, para que aprendamos a morir a nosotros mismos, a negar nuestras propias voluntades con tal de que tenga paso la voluntad del Señor, haciendo morir nuestro propio ego que muchas veces nos hace malas pasadas como le pasó a Pedro. Y que en lugar de darle espacios a las ideas y a los puntos de vista del mundo, le demos espacio al punto de vista de Dios. No hay duda que el camino de la cruz no lo queremos porque es muerte, es morir. Pero en Cristo morir es ganancia porque se resucita a una vida mejor. Morimos a una vida de pecado y de malas costumbres para dar paso a una vida siempre mejor con Jesucristo. Por eso es que hay que tomar el camino de la cruz y seguirle con la misma fidelidad que el Señor está y camina con nosotros. Pedro no estaba ni dispuesto ni disponible, no quería que Jesús lo pasara porque él sabía que si Jesús iba a la cruz, ¿a quién le tocaba ir con él? A los discípulos, a ellos le iba a tocar. Pedro parece que tenía el triunfo por meta y no lo podemos culpar. Si nos ponemos en sus zapatos nos hubiese pasado lo mismo. Él estaba colaborando con un Mesías que parecía exitoso por todos los ángulos, que por fin iba a liberarlos de la opresión en la cual el Imperio Romano tenía al pueblo de Israel en este tiempo particular de la historia del pueblo. Y llegó el día, estaba gozando del triunfo. Jesús le acababa de decir lo que él era. Y después de esa confesión de parte y parte, de que no solo Jesús era el Mesías exitoso, sino que también Pedro era el líder, la roca, el fuerte, el dueño del reino por tener la llave, el bienaventurado quizás se sintió con derechos suficientes hasta sobre Jesucristo. Y para no hablar de otras denominaciones, yo puedo decir que en otras iglesias presbiterianas hay líderes así. Se creen dueños hasta de Jesucristo. Esta es la crisis, digo yo como ministra presbiteriana y miembro de un presbiterio, que cuando van a hacer entrevistas a ministros, viene Jesús, da su resumen y los rechazan. Tampoco sirve. Por eso usted ve iglesias con 5 años sin ministros, porque tiene que ser al modo de los líderes como Pedro, que se atreven a regañar, reprender y decirle a Jesús lo que debía haber hecho. Y persuadirlo de que esos planes no eran los correctos, no era el camino al éxito. Porque el éxito no se mide por el sufrimiento, sino tener a Dios y a la gente primero en medio del sufrimiento. Vaya, vaya mi Pedrito, qué gran lección para él y para nosotros. Eso le puede pasar por opinionado, por lo tanto nos puede pasar a todos nosotros. Por decir lo primero que se nos ocurre. O por creer que todo lo que se nos ocurre es la ley. Porque dar nuestra opinión no es malo. Es creer que se tiene que hacer esa y punto, como si no hubiese otras
opiniones. Pero eso no pasa en Aguada, ¿verdad? Ay, ustedes están como cuando yo prediqué la chusma. ¡Ay, Dios mío! Voy a tener que saltar algunas cositas para que no se torne el sermón muy fuerte. Jesús quería que Pedro y nosotros entendiéramos que el verdadero Mesías sufría y moría por y con la gente, para que sus discípulos hagamos lo mismo. Cuando a veces uno en la pastoral dice, pero es que tu trabajo no es tradicional porque estás tan agobiado, cansada, si no has hecho mucho. Y nada más el peso del dolor de la gente, de sus cargas, es más que suficiente. Imagínese Jesús llevando la carga del mundo. Por eso Pedro no quería. Por eso de Pedro fue Satanás, por poner la mirada y dejarse guiar por su propia opinión y tratar de ser sabio en ella. Yo quiero preguntarte lo mismo que la Escritura me preguntó a mí mientras preparaba el sermón. ¿Eres sabia en tu propia opinión? Y tú, mi amado hermano y hermana, ¿eres sabio en tu propia opinión? ¿Eres de los que tomas en cuenta solamente el punto de vista humano, pero no el punto de vista de Dios? Mientras tratas de dar respuesta, quiero compartir lo mismo que Dios puso en mi corazón. Mientras Jesús esté en nuestras vidas en todo tiempo, circunstancia y lugar, estamos en el camino del punto de vista de Dios. Mientras para nosotros morir sea la ganancia para resucitar a algo distinto y mejor, estamos en el punto de vista de Dios. Si el éxito de la vida nuestra es por estar dedicados al Señor, respondiendo al llamado de Dios, estamos en el punto de vista de Dios. Si en lugar de convertirnos en piedra de tropiezo como le pasó a Pedro, luego de haber sido el exitoso discípulo piedra, entonces nosotros tenemos que empezar a visualizar el punto de vista de Dios. Nunca ser piedras de tropiezo, sino piedras bienaventuradas. No gente que le ponga barreras y obstáculos al Señor en nuestras vidas, al servicio al Señor y a la manera en que la iglesia debe responder al Señor, que siempre nos bendice de una manera o de otra, que nos cuida, que nos ama, que nos sana, que nos salva y que ha hecho todo por nosotros. Y nosotros como Pedro tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestra mirada en los puntos de vista de este mundo, que son múltiples y diversos. Y más cuidado aún en creernos los dueños de nuestra familia, los dueños de la política de Puerto Rico, de Aguada, los dueños de la iglesia y hasta los dueños de nuestra propia vida. Porque haciendo eso actuamos conforme al punto de vista de Satanás, el que tienta, el que separa, el que destruye, el que se opone. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a seguir a Cristo, a creer a Cristo, a vivir por Cristo y para Cristo, aun cuando se trate de un camino de cruz. Porque cuando tú estabas en la rueda de abajo, Cristo estuvo contigo. Y cuando subiste, Cristo estaba contigo. Cuando lloraste, Cristo te enjugó las lágrimas. Cuando no tenías nada ni nadie, ahí estuvo Cristo. Así que si Él no te abandonó, nunca abandones a Jesucristo. Por el contrario, mi iglesia amada, abraza la cruz. Para los días malos tuyos, de tu familia, de la humanidad, tanta gente que va por ahí con sus cruces. Y todos necesitamos un Cristo cirineo que nos ayude a cargarla, no una piedra de tropiezo, que por ver las cosas desde el punto de vista humano no encaja con el punto de vista de Dios. Seamos solidarios con nuestras propias cruces y con las cruces del otro y la otra. Y de esa manera estaremos en el camino del punto de vista de Dios. Si nos creemos como Pedro, estoy cómoda porque soy bienaventurada, estoy tranquila y echada para atrás porque tengo las llaves del reino. Y Jesús me nombró a mí. Cuando a mí una vez hace muchos años Jorge Muñiz me dijo, necesito una soprano en el coro de la iglesia, o sea, yo me sentía, dime un nombre de una soprano famosa, Jorge. Esa era yo. Esa era yo. Para mis adentro, para Jorge jamás. Y lo mismo le tuvo que haber pasado a Pedro, y tú eres Pedro.
y tú eres bienaventurado. Y a Pedro se le olvidó que la verdadera dicha es una vida en Cristo. Y digo esto, hermano, porque si usted siguió la lectura bíblica con mucho temor y temblor y mucho detalle, se va a dar cuenta que Jesús dice, el que entrega su vida por mi servicio la gana. El que se desgasta por Cristo termina teniendo ganancias. Y Dios sigue llamando gente así porque aguada y el mundo lo necesita. Dios necesita gente que su fuego nunca se apague en su corazón y que su vida siga ardiendo por la causa de Cristo. Pero hay tantas cosas a nuestro alrededor que tratan de apagar esa llama ardiente de Dios, esa llama que nunca se debe apagar y que debe seguir iluminada y encendida siempre. Y yo te quiero preguntar cómo es tu relación con el Señor, cómo es tu vida de seguimiento a Cristo. ¿Cómoda? ¿De los que creen que solamente con venir un domingo a la iglesia es suficiente? ¿O realmente le puedes servir a Cristo de una manera más diligente? Y como decía Romanos, sin pereza, sino que seamos realmente muy diligentes en lo que debemos hacer. ¿Eres limitado y limitante? ¿Crees que es suficiente con lo que estás viviendo y cómo estás viviendo delante de la presencia del Señor? ¿O será posible que aún en lo más simple y cotidiano de la vida, aún ahí, esa presencia todopoderosa de Dios haga una diferencia? Quiero terminar este sermón dando como ejemplo algo cotidiano que le pasó a Moisés en una vida pastoreando ovejas. De momento él se fija y ve que hay un arbusto cuyo fuego no se apagaba. Y al acercarse escuchó a Dios llamarle y esa experiencia extraordinaria cambió su vida y la de todo el pueblo y la de nosotros hoy. Era la presencia de Dios que cambió y transformó la vida de Moisés y santificó aquel lugar. Santificó su mente y su corazón para darle los puntos de vista de Dios. Moisés debía darle paso a los puntos de vista de Dios a través de una llama ardiente que ejemplifica lo que hoy nosotros tenemos a través del color rojo. Un fuego que no se apaga. Cada vez que usted llega a este templo, el fuego de Dios está aquí. Y ese fuego debe estar encendido en tu corazón siempre. Cada vez que usted entra a este lugar, la presencia de Dios lo santifica todo. Pero esa presencia no se va ni se apaga cuando salgamos de la iglesia. Donde quiera que estemos y nos movamos, la presencia de Dios está con nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, no solamente por un asunto de higiene, sino para dejarle saber a Moisés, ahora tienes un nuevo camino y nuevo sendero. Descálzate, Moisés, porque los libres y los ricos llevan zapatos, pero no los sirvientes y los esclavos. Descálzate, Moisés, porque ahora eres mi siervo. Y tus caminos, los que habías recorrido con zapatos, te trajeron hasta aquí porque ahora tienes nuevos caminos. Y ese caminar descalzo era como el camino de la cruz, difícil, a riesgo distinto, pero identificándote con el que no tiene zapatos o poniéndote en los zapatos de aquellos que lo necesitan. Descálzate, iglesia. Porque quitarte el calzado era negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y Moisés necesitaba seguir a Dios. Y ahora, sin zapatos, era decirle a Dios, tú tienes las riendas de mi vida, no las tengo yo. Ya con zapatos recorrí por muchos sitios. Ahora sin zapatos tú me tienes que guiar. Pero ¿cómo podemos ser guiados sin saber el punto de vista de Dios? Un punto de vista de amor, de diligencia, de esperanza, sin violencia, de paz, de amor y de ayuda mutua. Un camino que alumbra, que guía, que dirige, que calienta, para que en los momentos más fríos del alma tú sepas que Dios estará contigo en tus ligerezas y en tus torpezas. Me parece que hoy es un buen día para descalzarnos de nuestros puntos de vista y dar paso a los puntos de vista de Dios y decirle, mira Dios, aquí estoy tal cual soy, sin nada, no tengo nada más. Y si me quitas los zapatos por donde he transitado en esta vida, ahora me voy a quedar con las experiencias que traje frente a ti para dar paso a experiencias nuevas. Ayúdame a entender tu punto de vista, a ver la vida como Jesucristo, a poder entenderla desde las Escrituras, no para martillársela en la cabeza a la gente para que la entienda como yo la quiero entender, sino como Jesús la vivió, con compasión, con misericordia, con verdad y con amor. No desde el éxito humano, sino desde lo que parece
que puede ser la derrota del reino. Pero el punto de vista de Dios nunca será una pérdida. El punto de vista de Dios siempre es y será ganancia. Igual que Moisés, Dios lo llamó para ayudar a su pueblo cuando estaba en sufrimiento, también hizo con Pedro lo mismo, que un pueblo que estaba en sufrimiento. Y hoy, Puerto Rico, que está sufriendo tanto, todos los días recibimos malas noticias de violencia, entre tantas cosas más. Es tiempo de dejarnos llevar por el punto de vista de Dios, porque Puerto Rico necesita una iglesia activa, inteligente, sin la torpeza de Pedro, y atendiendo y aprendiendo que si le decimos al Señor, tú eres mi Señor y Mesías, es porque estamos viendo desde el punto de vista de Dios. Que tu familia, mi amado hermano y hermana, que Puerto Rico, que esta iglesia, que tu vida y la mía, siempre, siempre, siempre nos dejemos guiar y alumbrar por el punto de vista de Dios. Que así sea. Ante ti estamos, Señor, para dejarte saber que a veces nos sentimos perdidos, a veces decimos cosas sin sentido, y que a veces, Señor, decimos cosas hasta extrañas porque vienen a veces de nuestras propias entrañas con ideas alocadas del mundo, pero hoy queremos suplicarte que nos des una nueva y mejor oportunidad para alinearnos conforme al punto de vista tuyo. Tu punto de vista siempre va a ser de éxito, aunque parece que perdamos. Tu punto de vista siempre va a ser de amor y reconciliación, de paz y no violencia, de esperanza y todas las cosas buenas que vienen de ti. Pero no podemos echarlo por la borda. Todo aquello, Señor, que nubla nuestra visión, nuestra vida y la de los demás, y que nos alejan de tu punto de vista, queremos en el nombre poderoso de Jesús, que nos alinees, que nos lleve y nos guíes y nos alumbre conforme a tu punto de vista. Que la iglesia y cada ministerio, cada servicio, cada misión, todo lo que hagamos y decidamos sea conforme a tu punto de vista. Haz lo mismo con nuestra familia. Haz lo mismo con nuestro corazón y nuestra mente. Y permite en el nombre de Jesús que siempre donde quiera que estemos y vayamos, tengamos y proclamemos y compartamos tu punto de vista. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén.